Muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Diego Galindo, yo soy el gerente de Anti-Aging Pharma y para mí es un verdadero gusto darles la bienvenida a este webinar que hemos preparado con mucho entusiasmo y compromiso. En Anti-Aging nosotros trabajamos cada día con un propósito muy claro y es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la innovación científica y la medicina funcional, aportando soluciones que realmente transformen la salud y el bienestar de sus pacientes. Espacios como este son una muestra de este compromiso para generar conocimiento, compartir experiencias y abrir conversaciones que nos permitan crecer juntos como comunidad médica y científica. Hoy abordaremos un tema de enorme relevancia para nuestra práctica diaria. Sabemos que el envejecimiento saludable y la medicina preventiva son pilares fundamentales de la salud actual y futura. La ciencia avanza, los pacientes cada vez están más informados y exigentes y nuestro papel como profesionales es mantenernos actualizados, cuestionar lo que ya sabemos y aprender nuevas herramientas que nos permitan dar un acompañamiento integral. Para guiar esta sesión, pues tenemos el privilegio de contar con la doctora Sandra Arias, una profesional con amplia trayectoria y conocimiento en el campo de la medicina funcional y anti-aging. La doctora Sandra Arias, pues no solamente tiene una sólida formación académica, sino también una experiencia práctica que le ha permitido impactar positivamente en la vida de muchos pacientes. Estoy seguro de que su ponencia pues nos dará una perspectiva clara, actualizada y muy enriquecedora. Entonces, antes de darle la palabra, quiero agradecer nuevamente a todos los asistentes por confiar en nosotros y hacer parte de esta comunidad. Los invito a que estén atentos, tomen nota y por supuesto pues participen con sus preguntas al final de la conferencia. Entonces, pues sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Sandra Arias. Hola Diego, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por permitirse este bonito espacio. Hoy vamos a compartir acerca de uno de los temas eh, maravillosos que la vida me ha entregado, que el ejercicio de mi carrera me ha entregado, porque como decía Diego, a través de ellos he podido impactar positivamente en la vida de muchas personas. Y yo creo que en este aspecto de las optimizaciones hormonales hay que vivirlas para realmente sentir el beneficio que hay detrás de una correcta y sana optimización hormonal. Cuando nosotros hablamos de hormonas en longevidad, em, es importante entender que la optimización hormonal es un 50% de la evaluación que hacemos en la longevidad. Eh, Muchos son los factores que nos llevan a hacer esta afirmación y es uno de ellos es que el primero de ellos que encuentro muy valioso dentro de la medicina regenerativa y longevidad, que es mi arte, y es que cuando nosotros hacemos una optimización hormonal, estamos preparando el cuerpo del paciente para todo ese potencial de regeneración celular que hay. Entonces, cuando hacemos una optimización hormonal, estamos impactando positivamente en las células satélite del músculo, permitiéndole al paciente mejorar, optimizar su masa muscular, haciendo prevención a nivel de la sarcopenia en el paciente adulto mayor, pues situación que es supremamente frecuente en ellos. Es una de las razones del cuidado en longevidad. De otro lado, estamos impactando positivamente en las células progenitoras endoteliales. Y si hay uno de los factores un poco olvidados en la longevidad, o no diría en la longevidad, de mucha importancia en la longevidad, pero olvidados en cuanto a la prevención, es la prevención cardiovascular. ¿Qué hacemos nosotros para prevenir en nuestros pacientes las ateromatosis, las aterosclerosis? Pues esta es una herramienta, una de las herramientas que nos apoya y nos permite hacer todo un cuidado a nivel endotelial. De otro lado, a través de ciertos metabolitos de los balances hormonales, de las optimizaciones hormonales,
impactamos sobre las células madre neuronales y la neurodegeneración está siendo cada vez más y más presente, impactando negativamente a nivel de salud pública y a nivel de la calidad de vida de nuestros pacientes. Está haciendo mucho, cada vez más frecuente, estamos viendo más pacientes con problemas de memoria, Alzheimer, temblores esenciales. Así que, pues, es una herramienta que nos facilita y nos permite hacer prevención a estos niveles. Con respecto a las hormonas en longevidad, hace unos años cuando comencé a estudiar estos conceptos, esto que les pongo aquí a mí me llamó muchísimo la atención y es, nosotros primero envejecemos y es el envejecimiento el que termina llevando a un deterioro en nuestras producciones hormonales o en nosotros. Primero se alteran las hormonas, se altera esa producción hormonal y esto es lo que lleva a los mecanismos acelerados del envejecimiento. Sería chévere que cada uno de ustedes pensara cuál creen que es la opción, la uno o la dos. A mí me llamó muchísimo la atención porque la respuesta es la segunda, la correcta. Primero, nuestras hormonas sufren todo ese proceso de baja producción, se da el deterioro, el desgaste de producción de hormonas a nivel de glándulas y esto es lo que al final pues nos lleva a un acelerado ritmo de envejecimiento. Y es también una de las razones importantes por las cuales la optimización hormonal determina un 50% de la evaluación que nosotros hacemos en longevidad. Y si miramos, pues vamos a tener una población mundial mayor de 65 años cada vez más y más y más elevada. Está proyectado que para el 2050 una de cada 6 personas, podríamos decirlo como uno de cada 6 de nuestros pacientes van a ser adultos mayores. Entonces, pues debemos comenzar a preparar nuestras estrategias terapéuticas hacia esto. Ahí está descrito que hay un limbo, entonces, entre el envejecimiento, yo diría más que normal, que puse ahí acelerado, y la enfermedad endocrina. Cuando hablamos de longevidad, yo sé que vamos hoy a hablar de hidroepiandrosterona. Sin embargo, para entrar a hablar de la hormona, me parece que es muy importante siempre tener claro como este tipo de conceptos. Y el primero de ellos tiene que ver con por qué una hormona bioidéntica en la longevidad. La primera razón, la hormona bioidéntica es una hormona eh, en su estructura molecular idéntica a la hormona que de forma endógena produce nuestro cuerpo. Por ende, el metabolismo, los residuos metabólicos de esta hormona van a ser muy diferentes a los residuos metabólicos que dejan las progestinas o a los residuos metabólicos que dejan los estrógenos conjugados equinos, o que son los estrógenos de la yegua. eh, por ende, que son diferentes a los residuos metabólicos que dejan las testosteronas sintéticas. Por lo tanto, nosotros podemos usar de forma prolongada en longevidad este tipo de hormonas bioidénticas, controlando indudablemente que siempre nos encontremos dentro de los rangos fisiológicos. Entonces, en longevidad es importantísimo que no las estamos usando solamente para tratar los síntomas, las estamos usando adicionalmente para prevenir el envejecimiento acelerado en nuestros pacientes, para cuidar esos grandes ejes en nuestro paciente, el eje cardiovascular, inmunológico, osteoarticular, entre algunos otros. Entonces, tener clarísimo que para longevidad no estamos solamente usando hormonas para el control de un síntoma.
estamos haciendo realmente prevención. Los cambios hormonales suelen iniciarse muy temprano. Eh, de, de global me refiero a hormonas sexuales, hormonas esteroideas. Hacia los 35 años, las mujeres estamos comenzando a tener cambios hormonales. Los cambios específicos alrededor de la menopausia pueden estar iniciando 10 años antes de que se instaure como tal la menopausia. En los hombres, un poquitito después, hacia los 40 años, comienzan a darse los cambios hormonales. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para saber que desde esas edades nosotros podemos hacer prevención y podemos comenzar a impactar positivamente en nuestros pacientes de cara a cómo ellos van a envejecer y cómo yo les puedo ir llevando paulatinamente ese proceso de envejecimiento. En el posparto, el parto, el embarazo y el momento del parto indudablemente son situaciones fisiológicas de cambios drásticos hormonales en la mujer. Convencionalmente esperamos ese primer año posparto a que termine la lactancia para nosotros posteriormente comenzar a impactar en su cuerpo con hormonas bioidénticas. La menopausia, pues es un momento crítico de cambios hormonales en la mujer y ya vamos a ver un poco más adelante que si se combinan ciertos factores, pues aún más drástica y más severa va a ser la percepción de síntomas en la mujer. 10 años antes que pueden estar arrancando los síntomas. Sin embargo, nosotros podemos, como ya les mencioné, comenzar a hacer prevención en la mujer desde los 35 años. Y en longevidad, cuando hablamos de la optimización hormonal, no hablamos de suplementación de hormonas, suplencia hormonal, sino de optimización hormonal, pues nos vamos apoyando todos esos cambios que se dan en la premenopausia, en la perimenopausia, en la posmenopausia. Sin embargo, después de esos cambios, ponemos a la mujer en unas fases en donde damos unas pequeñas dosis de hormonas que le ayuden a mantenerse en niveles óptimos. La andropausia, que es una situación similar que se puede presentar que se presenta en el hombre, un poco más tardía, regularmente hacia los 55 años, y que muchas veces no es un motivo de consulta. Generalmente, el hombre no dice como la mujer, creo que estoy alrededor de la andropausia, como lo dice la mujer. Entonces, es algo más en donde nosotros como pesquisa debemos encontrarlo en el momento en que hacemos la historia clínica de nuestros pacientes. Y tener muy presente que todos los cambios de ritmo de vida, principalmente donde se impacta en el cortisol, van a ser momentos críticos para el balance de las hormonas en nuestro organismo. Entonces, siempre que cortisol se eleve o se caiga, es decir, que tengamos una fase aguda de estrés o vivamos un periodo prolongado de estrés, ya un estrés crónico, independiente de la fase en donde nos encontremos con el cortisol, desde que se encuentre alterado, se va a impactar negativamente en nuestras hormonas. Inclusive en longevidad solemos decir que un momento agudo de estrés, como cuando eres el cuidador, un ejemplo, cuando eres el cuidador de un paciente terminal o cuando estás acompañando a mamá o a papá o a un familiar en una enfermedad crónico-degenerativa y posteriormente llega la muerte de ese familiar. Todo ese periodo de estrés importante que se generó en la vida del paciente va a acelerar mínimo 5 años su proceso de envejecimiento. O sea, se le sumaron solo por esa situación aguda 5 años de envejecimiento a la persona, al paciente. Entonces, cuando hablamos de optimización hormonal, estamos refiriéndonos a un balance. Es muy importante esa diferencia de conceptos. No es simplemente una suplementación. No vamos a hacer algo lineal. Es decir,
Baja de hidroepiandrosterona, voy a suplementar de hidroepiandrosterona. Baja testosterona, voy a suplementar la testosterona. Baja progesterona, suplemento la progesterona. Porque si lo miramos desde esta forma tan lineal, vamos a dejar de lado factores supremamente importantes como son el metabolismo hormonal y dejamos de hacer optimización. Pasamos a hacer simplemente suplementaciones. Por ende, es importante tratar a nuestros pacientes desde el punto de una forma integral, revisar su metabolismo a nivel hormonal. Aquí le adicionaría yo la nutrición, cómo se está alimentando el paciente y si tiene nutrientes correctos y adecuados para metabolizar las hormonas. Es importantísimo mirar el funcionamiento de hígado y que la fase 1 y la fase 2 de conjugación hepática se encuentren bien en mi paciente antes de pensar en ponerle una carga hormonal que indudablemente va a tener esos pasos. Entonces, si nosotros optimizamos una dehidroepiandrosterona, pero el paciente no tiene un sano metabolismo hepático, lo que voy a hacer es sobrecargar ese hígado hacia su metabolismo y el paciente no va a percibir el bienestar que nosotros y el paciente quisieran. La metilación de las hormonas es supremamente importante, no solamente para los estrógenos, global, las hormonas deben tener un correcto y sano metabolismo. La microbiota intestinal está directamente relacionado, bien conocido es la relación entre el estrógeno y la microflora, el ambiente de la microflora a nivel intestinal. El siguiente concepto es recordar que vamos a hablar de rangos óptimos. Los rangos óptimos, los rangos de longevidad, los rangos funcionales son exactamente iguales. Los rangos óptimos en hormonas buscan que ellas, podríamos decirlo de manera general, se muevan entre el 50% del nivel hacia el 100% de ese nivel. En ningún momento en una optimización hormonal nosotros queremos salirnos de los rangos. Es decir, no queremos tener una dehidroepiandrosterona, una testosterona, progesterona, estrógeno por fuera de los rangos fisiológicos, porque estaríamos, pues indudablemente, llevando al paciente a tener unos efectos adversos que no deseamos. Queremos que él se mantenga dentro del rango, pero a unas concentraciones óptimas que le permitan, eh, que le permitan hacer prevención y protección. Yo suelo al respecto explicarle a los pacientes, mira, es como que tú tuvieras DEAs como para tus necesidades ahí básicas, basales, o que tengas DEAs para que te ayuden a contrarrestar tus momentos de estrés, a sentirte bien, a sentirte con energía, a que se incremente la libido, a que tengas buena masa muscular. Entonces, quisieras ahí como para el gasto básico de tus células o quisieras el nivel hormonal como para tener bienestar. Indudablemente, pues todos queremos ese rango óptimo, que es el nivel hormonal para tener el bienestar. Individualizar. Los tratamientos de optimización hormonal, si bien hay unas directrices y hay unos derroteros al respecto que nos sirven para nuestra formación y nos sirven para ir adquiriendo toda la experiencia con nuestros pacientes, hay que pensar que cada paciente es un mundo totalmente diferente y que pues con base en la generalidad, yo ya me entro a encontrar su individualidad. Cada persona respecto a las hormonas es única y les transmito una frase que repetía con mucha frecuencia una profesora que tuve al respecto y es que las hormonas, el comportamiento de las hormonas en cada paciente es como su huella digital. Es totalmente individual. Hay pacientes que se sienten muy bien con niveles de hidroepiandrosterona y de testosterona. Hay mujeres que se sienten muy bien con unos niveles altos, en un rango
en unos niveles entre 80, casi 100% del rango, y hay mujeres que con solo un incremento sutil de un 10% de sus niveles pasan a sentirse fantásticas. Igual sucede con el hombre, con estos cambios, con estas optimizaciones hormonales. Entonces, es individualizar y eh, entender, hacer una muy buena comunicación con el paciente para entender dónde él logró tener su bienestar. ¿Qué debemos nosotros hacer cuando vamos a trabajar una optimización en un paciente? Indiscutiblemente, evaluar su estilo de vida, cómo se está alimentando, está haciendo ejercicio o está sedentario, cómo son sus niveles de estrés, cómo está durmiendo. Global, su estilo de vida pasa a cobrar una gran importancia porque todos esos factores impactarían bien o mal en las hormonas. Entonces, si está durmiendo mal, no solamente piensas como síntoma en alguna de las hormonas, o como síntoma piensas en por qué lado lo podrías estar optimizando, sino que también te está hablando de que ya ese eje global se está deteriorando. El paciente que hace un muy buen ejercicio suele producir unos muy buenos niveles de testosterona, y de la misma manera, cuando miramos sus análisis de laboratorio, suelen ser exigentes en sus niveles de testosterona, de dehidroepiandrosterona, por dar un ejemplo. Los controles de enfermedades metabólicas y establecer prioridades. Antes de nosotros iniciar una optimización hormonal, debemos eh, de manera de manera integral haber evaluado a nuestro paciente. ¿Cómo vamos a hacer una prevención sobre un eje cardiovascular si el paciente está con una hipertensión descontrolada? Primero nos vamos, hacemos todo su control sobre el metabolismo y posteriormente hacemos la optimización hormonal en el paciente. ¿Cómo vamos a iniciar una optimización hormonal? ¿Cómo vamos a mejorar unos niveles de testosterona, de hidroepiandrosterona en un paciente que se encuentra eh, con un síndrome metabólico? Está con una resistencia a la insulina, está con una obesidad, está totalmente descontrolado. El primer paso siempre será hacer una regulación sobre su metabolismo, hacer una muy buena detoxificación, y ya cuando el paciente se encuentre rodando en ese óptimo cambio frente a su fisiología, pues nosotros podemos impactarle positivamente con sus hormonas. Tener siempre la función digestiva aquí, en nuestra mente. Pensar que en mi experiencia de los pacientes que más, que pueden llegar a percibir un fallo en su optimización hormonal, es porque o no tuvimos en cuenta su función digestiva, no la evaluamos, el paciente estaba con un estreñimiento, pusimos las hormonas y no se había corregido ese estreñimiento, o porque el cortisol o el estrés lo están impactando negativamente, o porque ese paciente está con ansiedad, depresión, que así sean mínimas, no se han corregido previamente. Esos tres factores que les acabo de mencionar, la función digestiva, el balance sobre el estrés, el cortisol, y el factor emocional, depresión, ansiedad, eh, son factores que hacen que el paciente y nosotros percibamos un fracaso en las optimizaciones hormonales. Entonces, siempre tenerlos muy presentes porque sí o sí hay que tratarlos, hay que corregirlos. Si el paciente los refiere, debemos mejorarlos de la mano o antes de las optimizaciones hormonales. Suelo decir respecto al estreñimiento, le suelo decir a las pacientes, sobre todo las que se acercan a la menopausia, que llegar a menopausia con estreñimiento es una fatalidad, porque incrementan drásticamente los síntomas justamente por la alteración en el metabolismo de los estrógenos, se incrementan drásticamente los síntomas. Entonces, la suma de estreñimiento, estrés y premenopausia
es una fatalidad para la forma como llegaría a vivirse ese momento en la mujer. Análisis de laboratorio. Siempre que vamos a optimizar hormonas, necesitamos tener unos exámenes de laboratorios previos. Justamente hoy vi una paciente que se encuentra fuera del país y le iniciaron una optimización hormonal eh, solamente por síntomas, sin tener presente cómo se encontraban sus laboratorios. Resulta que a nivel de hormonas, tener las hormonas deficientes o tener las hormonas en exceso pueden producir síntomas similares, de tal forma que se hace muy importante para nosotros tener un panel de laboratorios que nos permita con certeza conocer el estado de las hormonas del paciente y poder de esa forma ya comenzar a generar su balance. Entonces, convencionalmente pedimos un perfil tiroideo, un perfil hepático, un cuadro hemático, niveles de hormonas sexuales, testosterona, estrógeno, progesterona y DEAs. Para tomar las DEAs no necesitamos una fecha o un momento del ciclo como sí con estrógenos y progesterona en la mujer que se deben tomar hacia el día 19-21 para entender sobre todo el pico de la progesterona en mujeres que están con menstruación, que están con sus ciclos todavía. El cortisol, ya les mencioné la importancia, puede impactar muy mal a nuestras optimizaciones hormonales a nuestros pacientes, tener un completo perfil de carbohidratos, porque convencionalmente algunos receptores hormonales, como la hormona de la que vamos a estar hablando hoy, que son las DEAs y la testosterona, se comparten con insulina, por ejemplo, y si bien no vamos a mejorar una resistencia a la insulina usando hormonas, vamos a coadyuvar dentro del tratamiento. Los niveles de vitamina D3 importantísimos, homocisteína, niveles de B9 y B12. En el hombre, adicionalmente, pues importante tener un antígeno prostático y es muy importante que tanto la mujer como el hombre estén en controles frecuentes, periódicos, de ginecología para estar seguros que en la mujer, para estar seguras que hay por ejemplo, una enfermedad fibroquística de seno si la tienen, que va en seguimiento, que no hay malignidad antes de nosotros iniciar cualquier optimización hormonal. Eh, Ovarios, saber que están bien a pesar de que se encuentran bien y que no hay algún tipo de lesión que sospeche malignidad antes de nosotros iniciar una optimización hormonal. En el hombre pues, sucede exactamente igual con próstata. Entonces, ¿qué más debemos hacer? Educar al paciente. Y lo puse así muy grande porque cuando hacemos una optimización hormonal, necesitamos explicarle al paciente qué es lo que estamos haciendo con él. No se trata simplemente de solicitar un examen de laboratorio, decirle, mira, tus DEAs están bajas, ven, yo te las optimizo y ven, yo te suplemento con dihidroepiandrosterona. No, es algo donde necesitamos enseñarle al paciente, mira, te voy a formular dihidroepiandrosterona porque esta hormona te va a ayudar a contrarrestar el estrés, porque esta hormona te va a ayudar a contrarrestar esa fatiga que vive la glándula suprarrenal con el pasar de los años, que nos vuelve más sensibles, nos inestabilizamos con mucho más frecuencia frente al estrés. Entonces el paciente va a entender, le estoy diciendo a la doctora que estoy con estrés, que me está haciendo muy difícil adaptarme a situaciones donde antes fácilmente me adaptaba. Entonces se me presentaba una situación que me generaba confusión y el adulto mayor se queda sin saber qué hacer y mira para todas partes y se confunde porque su adaptación al estrés es diferente justamente por el proceso de envejecimiento que vive la glándula suprarrenal. Entonces,
él te va a entender. Es necesario educarlo y que él tenga muy claro qué se va a tomar, para qué se lo va a tomar, qué se va a poner, para qué se lo va a poner, cuáles van a ser los beneficios que le estás protegiendo a través de esa optimización hormonal. Y entonces entramos ya como tal a la optimización con dehidroepiandrosterona. Si nosotros miramos una pirámide hormonal, en la parte superior de la pirámide se encuentran las hormonas del estrés y la dehidroepiandrosterona. Quiere decir que esta hormona puede impactar positivamente, si se encuentra en rangos óptimos, a estas que son las hormonas sexuales. Entonces, a través de una dehidroepiandrosterona, yo puedo generar un impacto positivo hacia las hormonas sexuales. A través de un balance en el cortisol, yo puedo generar un impacto positivo. Solo con ese balance ya estoy generando un impacto positivo en esas hormonas sexuales. Y debajo de ellas se encuentran las hormonas tiroideas. Entonces, en muchas ocasiones, a nivel de optimización hormonal, encontramos un paciente con una TSH sutilmente por encima del rango óptimo, una T4 sutilmente por debajo del rango óptimo. Hacemos todo el trabajo a nivel metabólico, la detoxificación, el análisis metabólico correspondiente para el paciente. Optimizamos la función de la glándula adrenal y solo con la optimización de la adrenal podemos reevaluar 4 a 6 semanas después el comportamiento de la tiroides y en algunos de los casos, podría decirles que en mi experiencia, más o menos en un 50% de los casos, la función tiroidea tiene eh, esa tendencia a volver a normalizarse, porque perdió, ya no existen todos estos factores haciendo peso encima del funcionamiento tiroideo. ¿Para qué haríamos nosotros una optimización hormonal en nuestros pacientes? Pues en longevidad, indudablemente para la forma como están envejeciendo las células. El desempeño sexual es algo supremamente importante eh, en la longevidad, porque cuando se cae y se deteriora, pues es una señal de algo está pasando en las hormonas. Entonces, casi que en estos casos una pregunta obligada es, ¿cómo estás en tu desempeño sexual? Y el término ideal para utilizar en estos casos es este, desempeño sexual, que abarque cómo estás en la libido, cómo estás en tu disposición frente a la sexualidad, cómo estás a nivel en el hombre de las erecciones, resequedad vaginal en la mujer. Entonces, integrarlo para que sea algo no solamente fisiológico de los genitales, sino que desde la mente haya esa buena conexión, que es lo que hace una optimización hormonal. Entonces, una persona que esté con su desempeño sexual bajo, pues esto ya es un reflejo de la necesidad de comenzar a optimizar hormonas. Los momentos importantes en donde los síntomas perturban la calidad de vida. A ver qué mujer en menopausia con fogajes nocturnos que dañen su calidad de sueño, cómo están al otro día en su desempeño laboral en la mañana. Terrible, se sienten supremamente mal. Los hombres comienzan a tener cambios emocionales, se ponen irritables, malgeniados, inclusive hasta depresivos y no lo saben expresar más allá de la irritabilidad. Entonces, es importante evaluar bien síntomas hormonales en nuestros pacientes. Y con ellos estamos para controlarlos en la optimización hormonal. Y además con la optimización hormonal estamos haciendo prevención. Estamos previniendo osteoporosis, estamos previniendo las enfermedades neurodegenerativas, lo que les mencionaba, Parkinson, Alzheimer, cambios en el sueño, la habilidad emocional, depresión, la enfermedad del siglo, estrés. Estamos haciendo protección a nivel endotelial, enfermedad cardiovascular,
Hay estudios que muestran que tener unos buenos niveles de dehidroepiandrosterona y de testosterona, que adultos mayores con estos buenos niveles tienen menos incidencia de diabetes tipo 2. eh, y estamos haciendo protección hacia el síndrome metabólico, hacia la composición corporal, hacia la sarcopenia que se presenta con el paso de los años. Este lo traje para recordar que todas estas hormonas se sintetizan a partir de esta hermosa molécula que es el colesterol. Entonces, es una molécula que con la que aprendimos su importancia a nivel de las membranas celulares, pero que tiene una gran importancia también en la producción de este tipo de hormonas. Entonces, eh, tener presente que el control de estatinas, a nivel de estatinas, el control en un paciente con una dislipidemia, donde se lleva ese colesterol a unos niveles y a unos rangos demasiado bajos, pues estamos quitándole materia prima a la producción de este tipo de hormonas. Tener la precaución. Y también traje esta gráfica para mostrarles que las enzimas cobran un rol supremamente importante, que son todas estas que están aquí en estos cuadritos rectangulares. Tienen un rol supremamente importante al momento de pensar en una optimización hormonal. Entonces, las enzimas de la fase 1 del metabolismo hepático, todas las enzimas asociadas al citocromo P450 son importantes para el metabolismo hormonal. Entonces, hay que cuidar hígado. Y toda la fase de conjugación también es importante para el metabolismo hormonal. La formación y la sana producción de proteínas para la elaboración de estas enzimas es importante para una optimización hormonal. Y vemos que aquí está la pregnenolona y aquí está la dehidroepiandrosterona. La pregnenolona aquí está en amarillito en los progestágenos, aquí en color lila está en los andrógenos la dehidroepiandrosterona. Ellas dos son como hormonas que se colocan aquí en la cima, y a partir de ellas podríamos hacer mucho con nuestras optimizaciones hormonales. A partir de la dehidroepiandrosterona arranca este ciclo de los andrógenos, se puede producir testosterona. Entonces, en las mujeres, cuando nosotros optimizamos las DEAs, es posible que la producción de testosterona endógena mejore y se mantenga un nivel óptimo de testosterona, sin necesidad de suplementar testosterona, sino solo suplementando en la mujer dehidroepiandrosterona, las DEAs. Entonces, es un concepto valioso, importante a tener en cuenta con DEAs en la mujer. En el hombre no se logra esto. En el hombre necesitaríamos suplementar las DEAs cuando así se requiera, pero también necesitamos complementar con la suplementación de testosterona porque no alcanza esta suplementación a entrarlo en unos rangos óptimos. Y a partir de ellos, pues recordar que se puede venir esa testosterona por 5-alfa reductasa a la dihidrotestosterona, que es, enseguida nos hace pensar en, yo creo que ya lo pensaron todos, en el cabello, en la alopecia y en la próstata en el hombre. Entonces, esa es la cadena hacia adelante que va a tener la dehidroepiandrosterona, son los cuidados que hay que tener con ella, y la testosterona se puede aromatizar para formar estrógenos, estronas, estradiol y estriol, de tal forma que la aromatización no la queremos excesiva en el hombre, la queremos controlada porque no queremos que el hombre se venga a altos niveles de estrógenos. Entonces, por eso insisto en la importancia del metabolismo de las hormonas. No es solamente suplementarlas y ya. La dehidroepiandrosterona se produce a nivel de la aquí.
Por acá se produce a nivel de la corteza suprarrenal, en la zona reticular, hacemos la producción de dehidroepiandrosterona. Esa hormona tiene con el envejecimiento más o menos el 30 o al 50% de la expresión de las enzimas que tienen que ver con todo este proceso de producción de hormonas sexuales, de hormonas esteroideas, se deteriora y algunas de sus isoformas, de tal manera que perdemos un poco enzimas con el envejecimiento, enzimas para ese metabolismo, por eso hay que cuidar tanto ese metabolismo. Y además con el envejecimiento se caen los niveles séricos de estas hormonas esteroideas como la dehidroepiandrosterona, la testosterona, la progesterona y sus formas en sulfato. Entonces, con dehidroepiandrosterona tenemos aquí las DEAs en donde su producción es muy regular durante el día. Entonces, si nosotros midiéramos solamente esta, que es la DHEA, eh, vamos a tener una fluctuación supremamente grande durante el día. La forma estable para poder medir la dehidroepiandrosterona es la que viene sulfatada, la dehidroepiandrosterona sulfato. Entonces, esta que vemos aquí, DEAS, por eso hablamos de DEAS, solicitamos DEAS por la S que va al final. Esta forma que vemos aquí es la estable y es la forma con la que medimos las DEAS y con la que dosificamos la hormona. La producción, por ende, de esta hormona baja un 90% hacia los 70 años. Imagínense, solo nos queda en promedio un 10% de producción de esta hormona. Se sintetiza en cerebro y en corteza adrenal, principalmente en corteza adrenal, pero también hay síntesis de DEAs y también nuestras neuronas consumen dehidroepiandrosterona. No se han identificado unos receptores específicos para las DEAs. Sin embargo, Mami, lo que la señora Alba le dice a la se que está sabe al bien, respecto bien. es que ella se une a receptores de diferentes tipos. No hay un receptor para las ¿Sí? DEAs. Por Doctora, ende, eso doctora, qué pena te interrumpo. Es que me dime, están diciendo que la presentación se ve borrosa. Pensé que era yo. Entonces, no sé si quiere le colaboro proyectándola para ver claro que si nos sí, mejora la presentación. Qué pena. claro que sí. Dejo de compartir. Sí, por favor. Vale, perfecto. Ahí ya te dejé de compartir, ¿verdad? Sí, me confirman si en mi presentación, por favor. Ahí la veo, perfecto. Sí, Entonces, ya. se La ve bien. puedes abrir porque se ve diapositiva, se ve no en presentación, sino tienes diapositivas una a una. Estás con el, ¿Cuál te has sentido mejor, cierto? Ya no volvía a los olines ni olorosos, ni con ahí espuma. está, ahí no la tienes en presentación. Me da pena llegar allá y Sí. en el examen que ya me Jimena, ¿tú Ahí ya, puedes silenciar el micrófono, por favor? perfecto. No la tenías y la volviste a quitar. Vale, perfecto. La anterior. Ahí. Entonces, les estaba mencionando que no hay receptores específicos para la dehidroepiandrosterona, no hay un receptor único para ella, sino que esta hormona se une a varios tipos de receptores, lo cual le da como toda esa amplia eh, funcionalidad dentro del organismo. Ya les mencionaba, la pregnenolona y las DEAs están allá en la cima de la pirámide hormonal,
porque a partir de ellas podemos trabajar mucho el resto de las hormonas esteroideas. La siguiente, por favor, Diego. Bien. ¿A qué nivel o de qué forma nos impacta positivamente esta hormona? Es la hormona característica de la percepción de bienestar. Cuando el paciente nos dice, es que no me siento bien, me siento como deteriorado, siento que como que me llegaron los 50 y me siento envejecida, o me llegaron los 60 y me siento envejecido, dice el hombre. Esta es la hormona característica de esa percepción de bienestar. Trabaja a nivel de los estados de ánimo también y en la función cognitiva. Hace parte de las hormonas importantes para la protección frente a la memoria. Los niveles de vitalidad, de energía, cambian cuando tenemos unos buenos niveles de dihidroepiandrosterona. Adicionalmente, tienen un efecto, bueno, y con energía, importantísimo saber y entender, haber medido la función tiroidea. No vaya a ser que tengamos ahí un hipotiroidismo bastante descontrolado y no lo hayamos tenido presente. ¿Por qué? Porque yo les mencionaba que las DEAs pueden mejorar la función tiroidea, pero cuando estás algo sutil por fuera de los rangos, como que te mueves allí en un hipotiroidismo subclínico, más no en un franco hipotiroidismo. Tendrías que tratarlo primero o ir de la mano con el manejo tiroideo y acompañado de DEAs si es lo que se necesita en el paciente. Tiene un efecto antiglucocorticoides, por ende, nos ayuda a modular el estrés y es el concepto de fatiga adrenal. Es un concepto que ha generado como mucha discusión en la medicina de si es, no es, existe, no existe. Indudablemente, en longevidad, la fatiga adrenal existe. El paciente fatiga su función suprarrenal. Y aquí les menciono algo que es importante, y es que a veces se cree que la optimización hormonal va a volver perezosas a las glándulas, que si nosotros optimizamos hormonas, las glándulas van a dejar de producir de forma natural sus hormonas. Pacientes y médicos en algunas ocasiones está ese concepto que les acabo de mencionar. Realmente lo que se busca en esta suplementación con dihidroepiandrosterona es que si la suprarrenal se encuentra en una fatiga y yo no le ayudo, el estrés oxidativo, el estrés que están viviendo esas células, pues va a ser muy alto porque ellas solas van a tener que pedalear para sacar adelante ese organismo. Mientras que si a esa fatiga característica del pasar de los años de las células, yo le mejoro su función suplementándole en rangos óptimos la dihidroepiandrosterona, como es este caso, yo voy a reducirle el estrés a esa glándula y me voy a dar un tiempo para ir haciendo optimización fisiológica. Entonces, creo que muchos de nosotros tenemos herramientas complementarias en donde podemos fisiológicamente ir optimizando el eje, yo suplemento la hormona, voy optimizando el eje, de tal manera que al suplementarle la hormona al paciente, con el pasar del tiempo, la función la puedo ir también regulando y puedo ir reduciendo o ajustando los niveles de esa suplementación que esa hormona requiera en el paciente. No es una suplementación estática, no es que tengas este nivel y te suplemento y chao te vi. No, esto es algo de llevar en control a nuestros pacientes y seguimientos hasta que tú entiendas cómo se está comportando fisiológicamente, le hayas organizado
tenga sus exámenes metabólicos normales y de esa forma ya le puedes encontrar una dosis estándar con la que controles al paciente ya no cada 3, sino cada 6 meses. El desempeño sexual, esta es la hormona que mejora la libido en las mujeres, principalmente, y que mejora la calidad de las erecciones en el hombre, principalmente. Metabolismo, acompañando a la testosterona, pero en líbido y en calidad de erecciones, ella es bien importante. En cuanto al metabolismo, lo que les mencionaba, si bien las DEAs no me van a servir como un hipolipemiante, ni me van a servir para reducir una hiperglicemia, son un coadyuvante al tratamiento. Y si tengo unos buenos niveles de estas hormonas, voy a facilitar el proceso en el paciente, además de todos los otros beneficios. O sea, le estoy dando energía para que le den ganas de salir a hacer ejercicio y mejorar su composición corporal, su masa muscular, su masa ósea. Le estoy optimizando su percepción de bienestar y su estado de ánimo, de tal forma que le voy a facilitar la ansiedad frente al alimento. Entonces se vuelve algo como muy integral frente al tratamiento de los trastornos metabólicos. La inmunomodulación. Cuando nosotros hacemos optimizaciones hormonales en pacientes con enfermedades autoinmunes, esto hace unos años me llamó mucho la atención. No había muchos estudios al respecto en ese entonces, y era que ponían una paciente con una artritis reumatoidea y decía, me siento bien, me siento con energía, me siento con ánimo, pero curiosamente me bajó un poco la inflamación y el dolor de las manos. Hoy se sabe que hormonas como las DEAs impactan positivamente en la proteína C reactiva, en la producción de citoquinas inflamatorias, en factor de necrosis tumoral, en los niveles de interferón, de tal forma que se convierten en inmunomoduladores adicionalmente. Trabaja sobre los niveles de GABA, nicotinamida, de tal forma que la calidad del sueño, estados emocionales, función cognitiva mejore. Nos ayuda a incrementar masa ósea. La dehidroepiandrosterona incrementa la producción de testosterona y a través de ella mejoramos masa ósea y masa muscular en nuestros pacientes, es decir, le ayudamos a la composición corporal. La hormona característica lipolítica en esta ruta es más la testosterona. No obstante, las DEAs van a terminar en producción de testosterona. Y a través de ella podemos fortalecer un poco la producción de hormona de crecimiento. En el envejecimiento, en longevidad, tener unos óptimos niveles de hormona de crecimiento es importante, no solamente por lo que tenga que ver como con recambio de piel y vernos bonitos, sino con los recambios celulares saludables, ese ritmo de recambio celular indirectamente no lo está apoyando un buen nivel de hormona de crecimiento. Siguiente, Diego. Y por ende, pues a través de la dehidroepiandrosterona podemos ayudarnos. Como les decía, a nivel de laboratorios, entonces vamos a medir la sulfatada, que es la DAS, no la DEA solita. Esa es muy inestable su producción a través del día, entonces no vamos a tener un parámetro claro para evaluar. Los niveles óptimos, cuando se miden en sangre, los niveles óptimos en el hombre están entre 300 y 400 microgramos por decilitro y el nivel óptimo en mujer está entre 200 y 300 microgramos por decilitro. Hay algunos laboratorios que lo reportan en unidades diferentes, simplemente es nosotros tener nuestra tablita y hacer la conversión. En saliva, el laboratorio en la CELAC nos estaba sacando hormonas en saliva. Pienso que por un tema ya en su momento, la doctora Adriana Cárdenas nos dará también una conferencia educándonos mucho acerca de laboratorios con este tipo de hormonas. Ellos tomaban exámenes de laboratorio en saliva. Creo que es un tema más de poca frecuencia que ya no los tenemos disponibles, no se solicitaba tanto, no lo pedíamos los médicos tanto. Sin embargo,
Es el ideal medir esta hormona en saliva vendría muy bien, este es el rango óptimo. No conozco en este momento un laboratorio en Bogotá que lo haga en saliva. Siguiente, Diego. Bien, ¿cómo podemos nosotros dosificar esta hormona? Las DEAs las podemos utilizar en cápsulas. Siempre que utilicemos hormonas orales, recordemos que ellas van a ser, sin dudarlo y de forma muy franca, una absorción a nivel digestivo y van a tener que pasar siempre van a tener que hacer ese paso por fase 1 y 2 a nivel hepático. Entonces, pensar en esa función. Insisto mucho porque en algunas ocasiones he recibido pacientes de algunos otros colegas en donde el paciente no se está sintiendo bien y en muchas de esas ocasiones el paciente no se está sintiendo bien, no porque haya sido mal dosificado o mal formulado, sino porque no se tuvieron en cuenta esos factores del metabolismo hormonal. Que simplemente se corrigen y ya la hormona va a seguir fluyendo de manera agradable en el paciente. Hay como unas presentaciones estándar, con anti-aging tenemos unas presentaciones estándar de hidroepiandrosterona en cápsulas, en donde la dosis de 25 miligramos es como un estándar para mujer y la dosis de 50 miligramos es un estándar para hombre. Aquí es importante tener en cuenta que cuando nosotros vamos a utilizar hormonas, las dosis que vienen orales son las más altas. Luego vienen las dosis que usamos en cremas, las tópicas. Entonces, no usamos los mismos miligramos, nos bajamos en dosis. Entonces, si hablamos de 25 miligramos en cápsulas, es un equivalente a 10 miligramos en crema tópica, para uso tópico. Y luego nos bajamos en dosis si la vamos a usar intravaginal en la mujer. Entonces, el rango cambia, no usamos las mismas concentraciones en las diferentes vías de aplicación, porque la absorción de la hormona va a ser mucho mayor, entonces vamos a incrementar los niveles, vamos a incrementar más esos niveles y por eso bajamos las dosis. Así que 25 miligramos de DEAs orales tendrían un equivalente a 10 miligramos de DEAs en crema tópica y tendrían un equivalente a 5 miligramos de DEAs intravaginales. En el hombre, exactamente igual, la oral y la tópica. En hombre, entonces, convencionalmente se usa esta dosis de 50 miligramos. Es ideal tomarla en la mañana. Se podría fraccionar entre la mañana y la tardecita. Algunos pacientes con fatiga suprarrenal se sienten al final del día muy agotados, como que no logran terminar su día. No solamente arrancan el día fatigados, sino que también al final del día, que eso es muy característico, estoy supremamente fatigado. Entonces, en ellos, de inicio, se vuelve agradable dividir dosis. O tú puedes individualizarlo, es decir, tú puedes pedir que te preparen unas cápsulas de dihidroepiandrosterona de 10 miligramos, de 40, lo que tú necesites para el paciente. Este cuadro, pues es un aproximado que nos permite ayudarnos en formulación. Cuando tenemos unos rangos menores de 100 en la mujer, que son muy frecuentes, utilizamos las cápsulas de 50 miligramos. Cuando el rango a nivel de laboratorio está entre 100, 200, utilizamos 10 miligramos. Cuando logramos un rango óptimo, y esto que les voy a mencionar es bien importante, además porque es un error que yo cometí al inicio cuando comencé a trabajar con optimizaciones hormonales, era que lograba el rango óptimo y le decía al paciente, listo, ya, no más. Y lo veía 3 meses después y ¡buah! Se había caído. ¿Por qué? Porque modular el estrés, en este caso la de hidroepiandrosterona, pues, a ver,
¿Cuál de nuestros pacientes no está expuesto en algún momento a estrés, a cambios donde pueda oscilar ese comportamiento de su glándula suprarrenal? Entonces, cuando el paciente tiene un rango óptimo y logramos entrarlo en esos rangos óptimos, ya nos quedamos con unas pequeñitas dosis de mantenimiento para que el paciente no se vaya hacia abajo. Por eso es que en longevidad, les expresaba al inicio, nosotros podemos utilizar durante mucho tiempo este tipo de hormonas bioidénticas. En el hombre, cuando el rango está por debajo de 12, utilizamos convencionalmente dosis de 50 miligramos y cuando el rango está entre 200 y 300, utilizamos la dosis de 25 miligramos. La siguiente, Diego. Bien, la siguiente entonces es el uso tópico. En el uso tópico hay una presentación, entre comillas, un poco estándar, que es tener DEAs de 10 miligramos por cada grano. Esta G de cada grano en las presentaciones de crema equivalen a 20 Topiclic. Es como decir, te doy una dosis completa de la crema, de los 10 miligramos. La ventaja del uso de estas cremas es que yo puedo modificar la dosis. Cuando yo al paciente le dejo la cápsula, pues yo difícilmente le puedo cambiar o fraccionar. De 50 me puedo bajar a 25, ¿cierto? Mientras que con las cremas yo puedo subir y bajar la dosis en el paciente con un poco más de flexibilidad, de facilidad. Le miro sus exámenes de laboratorio y le digo, no uses 10 Topiclic, que equivalen en este caso a 5 miligramos, ¿cierto? 10 miligramos por cada grano equivalen a 20 Topiclic. Si le doy 10 Topiclic a mi paciente, le estoy dando 5 miligramos por dosis. Entonces, si no es suficiente el nivel en sus exámenes de laboratorio, me falta llegar a ese rango óptimo, le puedo decir, súbele, ¿cierto? Si lo tengo en cápsula, se me hace un poquito más complejo. Entonces, es una gran ventaja que tenemos al momento de usar las cremas tópicas. O, como les mencionaba, lo puedo individualizar, es decir, puedo pedir que me hagan la crema de 5 miligramos o puedo pedirla que me la hagan de 20 y le pongo 10 Topiclic al paciente para ponerle la dosis de 10. Ahí, esa también es una estrategia que yo a veces utilizo con mis pacientes, las mando a hacer un poquito más concentradas, como por ejemplo 20 miligramos por grano, para darle 10 Topiclic, le doy la mitad de la dosis al paciente y ahí también le ayudo económicamente a sostenerse a través del tiempo, pues porque la crema le va a durar más en el tratamiento al paciente. O la puedo usar combinándola con otras hormonas. Yo puedo usar DEAs, combinarle un poco de testosterona, le puedo combinar un poco de progesterona tópica, algún estriol también, es decir, se puede mandar a preparar una crema para uso tópico con los niveles hormonales que mi paciente requiera. Se aplica, las tópicas se aplican en la mañana después del baño. Como son DEAs que se van a convertir en testosterona, las debo aplicar detrás de la rodilla. Esta aplicación es para mujer detrás de la rodilla o en la cara interna de las piernas. ¿Por qué? Porque con el uso prolongado de la hormona puede aparecer un poco de vello en esas zonas. Entonces, ese es el lugar ideal, la entrepierna y detrás de las rodillas. Y le pido al paciente que cada semana rote el lugar de la aplicación. Una semana en la entrepierna del lado izquierdo, la otra semana del lado derecho, una semana detrás de la rodilla del lado izquierdo, a la siguiente detrás de la rodilla en el lado derecho. Y recordar que hay que poner la crema, frotarla y no dejar, la crema se ve blanca sobre la piel, ahora lo vamos a ver en un video, y no dejar como esos pedazos blancos de crema sobre la piel, sino hacer que se absorban, masajearlo para que la crema se absorba y no dejarle la crema a la ropa. En algunas ocasiones es la inadecuada forma de usar la crema
lo que hace que no se incremente el nivel en el paciente. Entonces, yo les uso a ellos, les menciono a ellos esa frase: no le vayas a dejar la crema a la ropa, que no es barata como para que tú se la des a la ropa. Entonces, frótala, mira que la crema se absorba, o frótala y luego ya haces toda tu rutina de aseo en la mañana. Te bañas, apenas te bañas, te pones la crema. En el lugar donde se va a poner la crema, no se vayan a poner crema hidratante corporal, y después ya haces todo el resto de rutina, pones el desodorante, pones crema en el resto del cuerpo, te pones tu crema en cara, te pones tu bloqueador solar, y por último ya te vistes para que permitas la absorción y que la crema no se quede con la ropa. Siguiente día. A nivel vaginal, el estándar es la de 10 miligramos, que equivalen a 1 mililitro. Por ende, la dosis ideal que querríamos aquí es un poquitito más baja. Podríamos estar usando entre 0,5, 1 mililitro. Lo puedo individualizar. En la anterior charla, Kerry nos mencionaba que para mejorar la lubricación vaginal en la mujer, las DEAs es una maravillosa estrategia. Se puede combinar con progesterona y es una fantástica estrategia para el manejo de la resequedad vaginal. O puedo hacer combinaciones intravaginales de estrógeno, progesterona y de hidroepiandrosterona. Se debe aplicar en la mañana después del baño. Ok, aquí me quedó un error porque es intravaginal que va esta crema, esta de hidroepiandrosterona. Siguiente. Y este es el video que tiene Anti-Aging Pharma de la aplicación de las cremas. Entonces, aquí aparece el sistema de cremas, se quita la tapita que es la blanca, se quita esa tapita. Cuando está nueva, se le dice al paciente que saque el aire, el vacío que tenga la crema, hasta que vea que la crema ya salió. Luego que ya ve que sale crema, limpia y arranca a poner el número de TopiClick que tú le hayas formulado al paciente. Entonces le formulaste 10, entonces hace 10 clics. Cada franjita que ven ahí chiquititas es un clic, no es una rueda completa. Ajá. No es un clic cuando haces un giro completo, sino es cada sonidito, tac, 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 que va saliendo. Luego ya se coloca en el lugar indicado. Se coloca la crema, se frota y se deja que penetre y su absorción. Estos sistemas son muy agradables porque no tienes contacto directo. La mano del paciente no se utiliza para frotar la crema. ¿Por qué? Porque después de que frotas la crema, tú quedas en tu mano, el paciente queda en la mano con crema allí impregnada y la puede pasar a los demás y los acaricia. Y esta es la vaginal, que se caracteriza por ser esta de color verdecito. Tiene arriba como ese piquito para empatar el sistema de aplicación, el aplicador vaginal. Entonces se empata allí el aplicador, igual se saca el aire por primera vez cuando se va a utilizar exactamente igual. Allí se pone el aplicador, le da el número de clic. Entonces vamos a poner 10 TopiClick. Entonces le damos el número de TopiClick. En esta vaginal, un ml equivale a 20 TopiClick. Entonces, cuando tú formulas intravaginal 10 miligramos de hidroepiandrosterona por mililitro, equivale a que le vas a poner 20 TopiClick al paciente. Si quieres utilizar 5, entonces el paciente va a usar la mitad, 10 TopiClick solamente. Y eso es lo que se va a colocar la mujer intravaginal. Las cremas intravaginales como esta de DEA no necesita colocarse intravaginal profundo. Realmente debe quedar aquí hacia la entrada, hacia el introito vaginal, que es donde más receptores hormonales hay para ellas. Y yo le recomiendo siempre a las pacientes que el remanente que les queda en el aplicador vaginal se lo froten bien hacia el introito vaginal y un poquito hacia los labios mayores para que no vayan a perder parte de la dosis que hay en las cremas. Siguiente, Diego.
Bien, recomendaciones importantes. Generalmente los pacientes con enfermedades autoinmunes toleran muy bien y les va muy bien con unas dosis generosas, altas. Las estándar convencionales 25 y 50 de dihidroepiandrosterona. Sin embargo, hay que tener gran precaución en los pacientes con acné, con caída de cabello. En ellos es importante arrancar con dosis bajas e ir paulatinamente ajustándole los niveles de dosis. En estos casos, por ejemplo, las cremas vienen muy bien porque arranco con una dosis, si me produce un poco de efecto, yo puedo bajarle la dosis al paciente. Igualmente, seguir pensando en el metabolismo. Hago mucho énfasis en eso. Entonces, en pacientes con acné y caída de cabello, nos vamos con bajas dosis por el tema de la 5-alfa reductasa, ¿no? En ellos. La 5-alfa reductasa, tenerla muy presente, pues porque las DEAs van a terminar incrementando niveles de testosterona. Cuando pensamos en 5-alfa reductasa, entonces es cuando la testosterona se va a convertir a dihidrotestosterona, y si incrementamos esos niveles, pues va a correr riesgo el cabello, ¿cierto?, del paciente. Entonces hay que ir con cuidado en esos casos. Principalmente, ¿quiénes? Pues en los pacientes que han tenido, mujeres u hombres, que han tenido antecedentes de alopecia o que han tenido problemas y tratamientos al respecto, igual que con el acné. ¿Qué nos ayuda a controlar esa o a contrarrestar esa conversión de la testosterona hacia la dihidrotestosterona? La enzima, la 5-alfa reductasa. ¿Y cómo podemos ayudarnos a controlar esa hormona? Con progesterona a dosis bajas, 1 miligramo en el hombre, 10 miligramos en la mujer, algo bajo de testosterona que ayude a sostener, a contrarrestar, como a frenar esa enzima y que no se me convierta esa testosterona a dihidrotestosterona. El saupalmeto en dosis promedio de 160 miligramos cada 12 horas nos van a ayudar. El pigeum es también extracto de planta, inclusive algunas veces viene combinado con saupalmeto, se consiguen ambos, 50 miligramos cada 12 horas. Principalmente cuando queremos hacer protección de hipertrofia prostática benigna, hay estudios en él frente a esa protección. Y la úrtica, 120 miligramos cada 12 horas también. A la anterior, en hipertrofia prostática benigna. La aromatasa, cuando la queremos contrarrestar, entonces la aromatasa es la que las DEAs se convierten a testosterona y de testosterona pasan a estrógenos. Entonces comienza a elevarse ese estrógeno, que no lo queremos fuera de rangos ni en hombres ni en mujeres, porque el hiperestrogenismo pues estaría terrible para el metabolismo de los pacientes y produce riesgos cardiovasculares importantes. Entonces, ¿qué nos ayuda a contrarrestar esa aromatasa? Una suplementación adicional que le hagamos al paciente con zinc, el uso del crisín, el uso del anastrozole a unas dosis pequeñitas, 0,5 miligramos 1 o 2 veces por semana, la progesterona, e indudablemente en ambos casos las crucíferas funcionan muy bien. En la dieta el incremento de crucíferas, las solemos utilizar, funciona supremamente bien para el control de estas dos enzimas. Siguiente. Las otras recomendaciones son ir ajustando dosis cada 4 a 6 semanas hasta que tengamos unos niveles óptimos, ir haciendo los laboratorios, tener presente que 3 días antes del examen el paciente debe no usar la crema para que cuando llegue el momento del examen podamos tener un mejor nivel y un mejor control sobre con esta hormona. Generalmente con hormonas le pedimos al paciente que suspenda unos días antes. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente se lo coloca en el hombre, que se coloca en la cara interna del brazo o en las zonas donde no haya vello, no lo había mencionado, en el hombro si no hay vello, o cara interna del brazo son las zonas principales. A veces se los colocan en estas zonas y alcanzan a impregnar aquí la crema y vienen y ahí toman los exámenes de laboratorio, salen rangos que no están
que no se corresponden, no salen rangos supremamente elevados en esa toma que se le hace de control de laboratorio al paciente. La dosis máxima oral masculina son 50, máxima oral femenina son 25. Lo que les mencionaba que incrementa la testosterona en mujeres, principalmente cuando va oral las DEAs, y la vía vaginal pues es ideal para mejorar lubricación. Siguiente. Tener cuidado, o sea, con situaciones adversas que se pueden presentar, acné, alopecia, que ya se las mencionaba, aumento de peso, enseguida me llevaría a pensar que es que seguramente están incrementando los estrógenos en ese paciente a raíz de la suplementación de DEAs o en esa paciente, irritabilidad y labilidad emocional que me harían pensar en que probablemente se esté subiendo mucho la testosterona, virilización que también me hace pensar que se esté subiendo mucho la testosterona. Y ahí es importante tener en cuenta los controles. Muchos pacientes al inicio o muchas pacientes al inicio me preguntan, ven, pero si me sube la testosterona, no voy a quedar hablando así grueso como los hombres. No, no va a pasar eso porque no, la idea no es que te vayas a salir de rangos óptimos y porque una vez alcances el bienestar, el rango es amplio, una vez alcances el bienestar, ahí nos vamos a quedar en esos rangos. Aumenta la eritropoyesis en los hombres principalmente porque estimulan las DEAs y la testosterona, estimulan el factor estimulante colonia de granulocitos. Entonces, vamos a encontrar que la hemoglobina y el hematocrito se pueden elevar en algunos de estos casos. En esos momentos lo que se hace es ajustar las dosis hacia abajo. O si hay una disfunción hepática, pues va a empeorar porque vamos a aumentar la carga, el trabajo que hígado va a hacer con la suplementación de las hormonas. Siguiente. Vale. Y tener presente, justamente por algunos de estos mecanismos que he mencionado, las interacciones medicamentosas con los anticoagulantes, pues porque se va a elevar hemoglobina, se va a elevar hematocrito y porque pueden tener efecto a nivel de prostaglandinas, tromboxanos. Estos medicamentos, cetrohelix, goserelina, leuprolina, son medicamentos que se utilizan para cáncer hormonodependientes. Entonces, pues si el paciente está en esos momentos y en esas fases, pues nosotros no los vamos a tratar con dehidroepiandrosterona, no les vamos a hacer. En un cáncer hormonodependiente eso es una contraindicación para este tipo de balances hormonales. El finasteride y el Sabal, porque ambos inhiben la 5-alfa reductasa. Los corticosteroides, pues porque tienen efectos contrarios, ¿cierto? La DEA es como una anticorticosteroides, tienen efectos que van como en vías contrarias, y este que es un análogo de la eritropoyetina por el incremento en la hemoglobina y en el hematocrito que se puede llegar a presentar. Entonces son interacciones que hay que tener presentes cuando utilizamos las DEAs. Y precauciones si hay alergia las DEAs, el origen de ellas es el ñame silvestre, soya, entonces si hay alergia conocida a alguno de estos productos, pues hay que tenerlo presente. Lo que les mencionaba de la falla hepática o un cáncer hepático, pues ahí no vamos a hacer optimización hormonal, cáncer hormonodependiente tampoco. En pacientes menores de 18 años no se hacen optimizaciones hormonales, como les mencionaba al inicio, por encima de los 35, por encima de los 40 es cuando regularmente ya arrancamos estos optimizaciones. Cuando hay deficiencia de la glucosa 6-fosfato, también tenemos precaución por el metabolismo hepático. En embarazo y lactancia no se hace optimización hormonal. O cuando haya una cirugía próxima, justamente por ese efecto de incremento de hemoglobina, incremento de hematocrito o interacción con los anticoagulantes, no se retiran las balances hormonales, todo lo que el paciente esté usando en hormonas se retira y posterior a la cirugía, pues el paciente vuelve e inicia su tratamiento hormonal. Siguiente.
Vale, grandes conclusiones. Las DEA son las hormonas del bienestar, mejoran la libido en la mujer, mejoran la calidad de la erección en el hombre y son como anticortisol. Gran conclusión, en mujeres, cuando usamos las DEAs orales, podemos optimizar los niveles de testosterona. Gran conclusión, siempre piensen en el metabolismo hepático, en la función digestiva, en la buena nutrición del paciente y pensar en la posibilidad de los efectos adversos más comunes que son el acné y el cabello, donde yo le pregunte al paciente, ¿tú tuviste acné en tu adolescencia? ¿Tú tuviste problemas de acné? Ahí me voy con dosis lenta. ¿Tú has tenido tratamientos para el cabello, para alopecia? Ahí me voy con precaución. No es una contraindicación, es que me voy con precaución. Estrés, ansiedad y depresión dañan el eje hormonal y hacen que nuestro tratamiento no se perciba agradable en el paciente. Y siempre analizar exámenes de laboratorio al inicio y en cada control de seguimiento. Al inicio, al tercer mes, vuelves al tercer mes. Cuando encuentras dosis ideales que mantengan al paciente, ahí ya te quedas haciendo evaluaciones cada 6 meses. Siguiente. Y muchísimas gracias. Espero haber contribuido con esto de una manera bonita a las herramientas terapéuticas que cada uno de nosotros puede utilizar en su consulta. Gracias, Doc. Muchas gracias, doctora Sandra. Con todo el cariño. Muchas gracias. Con todo el cariño, con todo el cariño. No sé Doc, si muchísimas tenemos preguntas, alguna pregunta en específico. Aprovecharlo, la doctora. A ver, yo miro por acá. Aquí hay algunas, ya, en el chat, muchas gracias. Hoy se veía borroso. Bueno, igual Diego tiene la presentación, ¿cierto, Diego? Tú les puedes compartir información a los médicos que te lo soliciten o la grabación. Y yo la comparto la presentación porque sí, qué pena, tuvimos un tema ahí con la presentación, pero pues yo se las puedo compartir. Sí, Tenemos el doctor Víctor Toar, una pregunta. sí. No sé si tiene la mano Doctora, levantada. buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Doctora, una pregunta que se origina más en otra en otra capacitación que dieron ustedes, es sobre el tema del manejo de llegar a las fórmulas magistrales con base en la optimización hormonal para los pacientes. Sí. La DEA en general hace parte de la posibilidad de hacer fórmulas magistrales, digamos, sería como una base importante a la cual se le pudieran adicionar otras hormonas. En cremas sí lo podemos hacer. Es decir, yo puedo dejarle a una paciente para mejorar una paciente, te pongo un ejemplo, una paciente en que quiera mejorársele su percepción de bienestar, su vitalidad, su energía, sus DEAs están bajas, le vamos a ayudar a contrarrestar el estrés, pero adicionalmente está en una fase posmenopáusica donde hay una resequedad vaginal muy importante. Podemos combinar dehidroepiandrosterona con progesterona y estriol en crema vaginal. Sí, doctora, incluso yo estaba pensando en pacientes que a partir de sus periodos perimenopáusicos normalmente llegan al consultorio con inquietudes de alteraciones del sueño, entonces yo decía hasta poderle agregar de pronto, pero eso a nivel de crema no creo que se pueda manejar, que sería melatonina, ¿no?
Ahí hay un proyecto que tiene el laboratorio, no lo tengo como tan claro, ¿no, Diego? ¿Verdad? Para poderlo, pero no lo tenemos Sí, en este doctora. momento disponible. Actualmente tenemos en desarrollo una combinación que es DEA más melatonina, pero la forma farmacéutica son gotas sublinguales. Ajá, ya. No, pero sensacional. Que Suena como de otro mundo, suena sí, interesante. Muy Y estamos fantástico. en temas de estabilidad y demás, y ya pronto las tendremos en la presentación. bueno. Fantástico. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Además, porque el sublingual se hace superior frente al oral, por su absorción y por su no paso a través de, de la digestión para la absorción. Entonces el sublingual se hace potente. Pero sí, tú puedes mandar a preparar tus fórmulas magistrales que incluyan las DEAs. Eh, estaría bien. Vale. Nos escribieron en el chat que, se ha pensado que la crema no se debe manipular directamente con los dedos. Es el ideal. Justamente para eso vienen estos sistemas, para que no manipulemos las cremas directamente con la mano, por el riesgo. Inclusive hay una historia de hace 20 años, es viejísima, de una situación que se presentó en Estados Unidos y era un señor que se ponía su crema de testosterona, se la colocaba, la testosterona, yo hago así es porque siempre se pone en la cara interna del brazo, entonces el paciente se colocaba su dosis de testosterona y terminaba en la mañana, pues, en su rutina de la mañana, y posteriormente se sentaba a leer el periódico y comenzaba a acariciar a su mascota. Y su mascota murió por un exceso de testosterona. Entonces tú pasas la hormona cuando la manipulas con tu mano. El ideal en esos casos sería poner tener un guante de los que usan a nivel estético, cosmético, en los salones de belleza, o un guante de nitrilo que tenga el paciente, que lave cada día y lo use y lo mantenga sequito para usarlo para manipular su hormona. Pero estos sistemas nos facilitan mucho, la verdad. Si los han usado, pues se parecen mucho a un desodorante. Entonces, tú sacas la dosis que necesitas, la frotas y no tienes contacto realmente con la crema en ningún momento. ¿El desafío de eliminación? Por aquí, a ver qué más. ¿Un paciente podría tomar a la vez DEAs y melatonina sublingual? Sí, se podría. Si vamos a pensar en sueño y hablamos de mujeres, el ideal, o sea, lo primero que tendríamos que descartar y pensar es progesterona, ¿no? En las mujeres, como que el estándar es, hay trastornos de sueño, a ver, miremos la testosterona, perdóname, la progesterona. Dije testo, ¿cierto? Bueno, es la progesterona, la primera hormona en la que nos iríamos a mirar como hormona sería la progesterona, con todos estos cambios asociados a la menopausia, ¿no? Si eso fue lo que causó esos problemas de sueño. La melatonina, indudablemente, es una hormona, es como la primera elección cuando hay trastornos de sueño. En el primer caso es, me está llegando la menopausia y cambió mi patrón de sueño. Ahí pensamos un poquito más en progesterona. Trastorno de sueño convencional, hombres, mujeres, asociados a momentos de estrés, asociados a cambios en estilos de vida, asociados a viajes, a cambios horarios. Melatonina, fantástica, es la primera línea de elección. Inclusive al respecto, hace unos años escuchaba a un médico que pertenece como a la Sociedad Mundial de Melatonina y pues cada vez se promueven dosis más altas y más generosas de melatonina orales para corregir ese sueño. Y las DEAs vienen como aquí, en esta siguiente opción. No son como el único o como la primera opción. Son las dos que mencioné.
Progesterona si está asociado a menopausia y melatonina si es un cambio asociado más como al estilo de vida. O hay que corregir el estrés, entonces si la causa es el estrés, pues ahí sí me voy corrigiendo el estrés y acompaño con DEAS. Si es el caso. Bueno, esta es una hormona, como para terminar, les puedo decir que esta es una hormona relativamente fácil para arrancar. Es una hormona que se siente rico, nos ayuda a sentirnos bien. Fue como de las primeras hormonas que yo comencé a manejar con fortaleza y con seguridad, además porque me la tomé y me sentí muy bien. Entonces, una cosa era terminar el día cuando estaba tomando DEAS y otra cosa era terminar el día cuando no tenía DEAS. Y cuando mis niveles de DEAS estuvieron muy bien, se llegaban las 6 de la tarde y yo tenía la pila bien puesta. Me sentía como cuando estaba trabajando a las 9 de la mañana. Y eso, pues obviamente me enamoró muchísimo de esta hormona, muchísimo. En realidad, en diversos momentos de la vida le van pasando a uno los años y uno se siente, perdón la palabra, voy a utilizar una palabra que usaba mi abuela, pero uno se siente como apendejado por el estrés, ¿cierto? Como que se emboba, no sabe qué hacer, no sabe qué decisión tomar. Hay circunstancias que se pueden presentar ante el peligro y esta hormona nos ayuda como a adaptarnos al estrés a pesar de ese cambio que fisiológicamente sufre la suprarrenal. Entonces, es una hormona linda, mídanse sus niveles y si necesitan suplementarla, pueden arrancar por ella, que se siente muy agradable. ¿Cuál sería la hora indicada? Yo suelo formularla para las 8 de la mañana, que es como cuando en casi todos va a arrancar ya el ritmo de actividad. Y a esa hora estamos haciendo un incremento en la producción de esa hormona. 8 de la mañana. O la puedes dividir 8 de la mañana, 3, 4 de la tarde. Listo. ¿Algo más, Diego? ¿Se pueden formular Doctora, con adaptógenos? Sí, vienen muy bien con adaptógenos. Los puedes dar con adaptógenos, con lo que te controle a la suprarrenal o algo que te module el eje hipófisis hipotálamo suprarrenal, perfectamente los puedes poner en sinergia, que era lo que les decía tenemos herramientas adicionales con las que nosotros podemos regular el eje hipófisis hipotálamo suprarrenal. Entonces, vamos haciendo la suplementación, vamos ayudando a regular el eje, a que se mantenga bien, de tal manera que optimicemos ambas cosas. creo que ya no hay más preguntas, doctora. Listo, Entonces, muy bien. pues quiero agradecerle muy especialmente, doctora, por su excelente ponencia y pues a todos ustedes por acompañarnos. Recordarles que en Anti-Aging Pharma llevamos más de 8 años de investigación, estudio, desarrollo con pioneros en la medicina, no solo a nivel de Colombia, lo que nos ha permitido pues marcar una diferencia real en el sector y hoy vemos como muchos buscan imitar lo que hacemos y pues eso confirma que vamos por el camino correcto. Entonces, Sí, y sabes que, nuestro, Diego, yo te quiero hacer ahí una cuñita. eh, eh, publicidad, pero te quiero hacer una cuñita. Y es que en esto, Anti-Aging ha hecho una curva de aprendizaje muy valiosa. Y es que los dispositivos para hacer la suplementación de la hormona tienen que ser muy exactos. Los vehículos tienen que ser maravillosos, tienen que permitir la absorción de la hormona. Entonces, a nivel de laboratorio, tiene que haber un proceso de perfección del producto que a hoy, por experiencia, puedo decir que Anti-Aging Pharma lo hizo, lo ha hecho y lo sigue haciendo, porque mira que siguen mejorando composiciones, fórmulas, concentraciones. de acuerdo, doctora. Sí, pues resaltar que pues nuestro verdadero valor
estás en la ciencia, la ética y el acompañamiento pues que ofrecemos, algo que pues que no es fácil de imitar y que seguiremos fortaleciendo junto a ustedes. Día a Entonces día. pues muchas gracias a todos por su asistencia y a la doctora. Súper. Muchas gracias. Vale, mil gracias.